Entonces, como si tuviéramos aquí paréntesis, lo que nos sirve, lo que está en medio, y paréntesis de cierre, ¿no? Ejemplo. Y el resultado final es algo de tipo B que coincide con el tipo del medio, del parser del medio, del parser que está dentro de los paréntesis. Bien, en la definición, aquí tenemos PAC, que es decir, tres cosas: P, R y Q, donde P y Q serían prácticamente como los paréntesis, ¿no? Entonces, lo que realmente nos sirve es lo del medio. Entonces, se ejecuta P seguido de R y seguido de Q. Obtenemos como resultado X, Y y Z, que son los respectivos resultados de P, R y Q. Pero el resultado final es solo lo que devuelve R, es decir, el elemento del medio. Lo que acabo de explicarles, ¿no? O sea, para un analizador sintáctico es importante que haya los paréntesis de apertura, de cierre, pero en el fondo el verdadero elemento que nos interesa, el elemento que se rescata, es justamente el elemento del medio, en este caso R. Bien, y aquí hay unos ejemplos de cómo utilizar, por ejemplo, con paréntesis, ¿no? Parenthesized P, dice, donde P sería el parser que nos va a interesar. Entonces, utilizamos directamente pack, y pack tiene tres parsers. Entonces, el primero, symbol, con paréntesis de apertura, luego P, y finalmente symbol con paréntesis de cierre. Parece confuso, pero no es porque tengo que utilizar paréntesis para agrupar, y justo son los paréntesis los que estoy aplicando en este caso, ¿no? Pero lo importante es la utilización de pack. Ahora con brackets, dice, se utiliza de la siguiente manera: pack, primer parser, bracket de apertura o corchete si quieren, el parser P y finalmente el corchete de cierre, los tres parsers. O podría ser un tercer ejemplo aquí con PON, con P, donde P es el parser que me interesa. Entonces, pack, dice token begin, sería el inicio, P, y token fin. Entonces, este primer separador se utiliza cuando existen elementos agrupadores, como los paréntesis, como los corchetes, como begin y end, que sirven para decir inicio y fin dentro de un algoritmo, por ejemplo, o algo parecido. ¿Está bien? Ese es mi primer separador, que vuelvo a repetir, es un ejemplo básicamente. Luego tenemos el segundo, que va a ser list of. Este list of me va a servir cuando tengo una lista de elementos separados por algo, por ejemplo, separados por coma o punto y coma o guiones. Entonces, list of me sirve básicamente como un ejemplo cuando voy a utilizar una lista de elementos, donde lo que me interesa son los elementos y no me interesa tanto los separadores, que podrían ser comas, digamos. Esas comas me sirven para hacer la revisión sintáctica, pero para el resultado las comas no influyen, no sirven. Entonces, razón por la cual este list of es interesante para este tipo de situaciones. Veamos la definición. Aquí está la definición de list of. Recibe un parser que devuelve algo de tipo A. Recibe un segundo parser que es algo de tipo B, bueno, que devuelve algo de tipo B. Y el resultado final es una lista
de lo que va acumulando los resultados del primer parse. Entonces, cuando tenemos una lista, tenemos elementos, digamos números, separados por algo, digamos comas. Entonces, este primer parse representaría los números, este segundo parse representaría las comas, los separadores. Bueno, ¿cómo se desarrolla? Entonces, aquí está. Fíjense, se hace P, ¿no? Donde P es un parámetro, que sería el parser de los elementos, y el segundo S, que sería el parser de los separadores. Entonces se ejecuta P, o sea, mínimo un elemento, seguido de 0 o más, no se olviden many, que vimos el día de ayer, 0 o más elementos, separador, elemento. O sea, coma, número, digamos. Lo mínimo es un elemento. Y de esos elementos, fíjense, de S la respuesta es X, de P la respuesta es Y. ¿Qué me interesa? Los elementos, por eso me interesa Y, el resultado de P. No me interesa X, que es el resultado de S, porque son separadores que no aportan, por ejemplo, coma, punto y coma. Y todo eso voy acumulando mediante la función list, que une una cabeza con una cola, ¿no? O una cabeza con una lista. ¿Está bien? Entonces, eso es list of. List of me permite tomar en cuenta solo los elementos de una lista, más no me interesan los separadores, pero para la revisión sintáctica sí. Bien, aquí hay unos ejemplos de cómo aplicar. Aquí está la definición de list of y la aplicación. Por ejemplo, una lista separada por comas, coma list, o una lista separada por semicolon, punto y coma quiere decir. Entonces, aquí está el tipo de esos ejemplos. Recibe una cadena, porque cuando decimos par, char, a, en realidad es una cadena. Y el resultado es ir acumulando una lista, en este caso, de los elementos, de los resultados. Entonces, coma list P, aquí está el parser, ejecutamos P y el separador, coma, symbol, coma. O list of P, symbol, punto y coma, semicolon. De esa manera aplicaríamos de una forma simple cuando el separador dice que tenemos una lista separada por comas o por puntos y comas. Bien, entonces ese es un segundo ejemplo. El tercero se refiere a una lista de elementos separados por operadores que nos interesan. Entonces, no es como comas, puntos y coma que no nos interesan. En este caso, nos interesa tanto los elementos como los separadores. Y para eso tenemos dos funciones, chain_r y chain_l. Chain_r asociado a la derecha, chain_l asociado a la izquierda. Pues para esto voy a pedir ahora una lectura. Vamos a empezar a leer entonces esta sección 342 que dice separadores. Vamos a repasar un poquito lo que es back, lo que es list of, y luego vamos a entrar a chain_l y chain_r, ¿no? Que son, puedo repetir, otros separadores que se van a utilizar en este caso para listas donde los elementos que nos separan son elementos necesarios, útiles, como por ejemplo operadores, puede ser, ¿no? Como está ahí. Bien, a ver, leeremos un momentito, por favor. Es lo que hemos venido haciendo, es decir, analizadores sintácticos. Entonces, partiendo de la gramática, se va mejorando, digamos, la gramática. Se obtienen los data types y luego se construyen los analizadores sintácticos. Eso es lo que hace. Y luego esas expresiones se las generaliza. Entonces, por eso dice expresiones
generalizadas. Bien, es muy bueno que esto ustedes analicen y resuelvan esos ejercicios también en la medida de sus posibilidades. Y si no se puede, siempre es bueno que ustedes pregunten, ¿no? Se están acostumbrando a no resolver las preguntas. A ver, vean un momentito entonces esto de expresiones aritméticas. Rápidamente, porque luego van a analizar la próxima clase, ¿no? Que es una clase asíncrona donde ustedes tienen para analizar cómo aplicar lo que hemos estado haciendo. Bien, pero les dejo para que con más detalle ustedes revisen la clase asíncrona que tenemos los días viernes. Bien, ahora hablaremos un poco del examen. Alguien había pedido, aunque creo que esta vez no vino, pero bueno. El día de ayer pidieron ver un poquito sobre el examen, ¿no? Entonces aquí está el examen. El examen consistía de 4 preguntas, básicamente. No, 5. Con sus respectivos puntajes. Entonces no sé qué pregunta quieren ver o empezamos con el número 1. ¿Podría resolverlo por mí o sobre la solución que ya tengamos? Vamos a ver algunas cosas, ¿no? No totalmente, digamos, pero lo que más se dude, se pregunte, ¿no? Podemos partir con la pregunta 1, donde era una pregunta interesante, donde hablaba de una jerarquía, ¿no? Y decía que consiste de dos personas y otras jerarquías hijas o una sola persona. Y decía asumir que ya se tiene el tipo person, ¿no? Entonces, nos pedía las sintaxis concretas, una gramática para esto, una sintaxis abstracta y la función semántica. Entonces, aquí hay un poco de esto. A ver, había dos opciones de lo que se veía, ¿no? O sea, o tenían dos personas o una sola persona. Y si eran dos personas, podía tener descendencia, eso es lo que decía. Entonces, una jerarquía sería persona a persona y cero más jerarquías. Es como una pareja, ¿no? O sea, como un matrimonio. Pueden tener descendencia o no, pero son pareja. O puede ser una persona sola, esa era la idea básicamente. Y la persona sola esencialmente era una cadena, ¿no? Podía ser de tipo person, como se dijo. Esta gramática en un primer intento, si ustedes se fijan, nos pide construir una sintaxis concreta que no presente ningún problema. Entonces había que corregir, analizar, corregir. Aquí, por ejemplo, pueden ver que P se repiten ambos, entonces tenemos factorización a izquierda, entonces se resuelve, ¿no? ¿Cómo se resuelve? Se deja la parte común y luego un nuevo símbolo no terminal se encarga de generar lo que viene a continuación, en este caso P y J asterisco o epsilon, porque ya no hay nada aquí. Y este P, bueno, seguía siendo string, ¿no? Y ahora depende cómo desarrollamos el string, podríamos hacer letra por letra, etcétera. No era muy importante, pero lo importante ya estaba aquí arriba, ¿no? Y se podía obtener los data types, o sea, se debería obtener los data types, que ya no sería difícil una vez teniendo esto, ¿no? Constructor, P y Z, para Z dos opciones, dos constructores, por un lado sería P y una lista de J y por otro lado epsilon vacío. Y para P, dependiendo de lo que, como lo desarrollamos, entonces también su data va a ser diferente, ¿no? Entonces era algo relativamente simple, digamos, no era muy complejo.
No sé si tiene alguna pregunta. Bueno, solo es una parte, como les decía, pero es lo esencial, porque en todos los ejercicios era fundamental primero hacer bien la gramática o la sintaxis concreta, porque si no se hacía bien eso, difícil continuar porque el resto estaba basado justamente en la gramática, ¿no? A ver, si vemos el ejercicio número 2, dice se puede construir números de varios tipos, como números enteros, números reales, reales negativos, y estos con notación científica. Entonces, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo han hecho? No sé si alguien quiere comentar. Disculpen que, Dime. eh, ¿a qué se refería el 7.6e-12? No Es entiendo. una, es un número y esto se llama con notación exponencial, algo así. Es un número, pero en las calculadoras todo puedes trabajar así. Significa esencialmente que después de la E tienes una cantidad de ceros, ya sea en este caso de decimales o si es positivo esto, un número muy grande, 12 ceros quiere decir recoger hacia la izquierda, o negativo, recoger 12 a la derecha. Una variación de números real casi prácticamente. Bueno, ¿cómo se haría entonces este ejercicio? Tampoco es muy complicado, ¿no? Bueno, yo lo hice, ya, primero hice una terminal S, luego puse ¿O un, quieres compartir? De repente sería bueno que compartas si tienes alguna solución. tenía del examen, sería, para mostrar esto. A ver, mostrarnos, aunque sea una foto o algo puede ser. Está bien. Un ratito, como comento. No sé si se ve bien. Ya, un poquito más grande, si puedes. Ya, ahora está bien. Bueno, inicio de esta manera yo. Eh, Puse una terminal S y primero los números con, si tienen fracciones, también puede ser como la E que estaba mencionando, pero aparte también pueden ser números, una terminal de números también, ¿no? Para ver positivos, negativos, y puse mi no terminal de 0 a 9, ¿no? 13 cantidades. Luego puse una S terminal también, pues, una terminal T con epsilon, y para las fracciones que se llaman para otro tipo. Ya. Una pregunta, ¿qué tiene que ver ese S que dice nombre y entre paréntesis LP? Nombres, creo. Es que tal vez sea una función en base a esa E que dijo. Ya, pero no hay que tal vez, ¿no ven? No hay que tal vez. Lo que pasa es que eso es de otro ejercicio que se hizo alguna vez y que lo resolví y viene de ahí eso, Sí, me donde entendí se como, aceptaban funciones. Este ejercicio no tiene nada que ver con eso, ¿no ven? Toda esa sección está mal. ¿Y por qué lo han hecho? Porque, bueno, no te estoy juzgando a vos, pero generalmente es así, porque copian ejercicios del pasado, ¿no?
cuando hay variaciones no se fijan que ha variado y hacen la copia. Eso está muy mal, ¿no? En realidad este ejercicio no debería valer nada para vos, no sé cómo decir, pero eso está mal. Poner cosas que no se ha pedido porque son copia de otros ejercicios de anteriores semestres y lo han hecho exactamente como estaba, ¿no? No está bien eso. Ahí en este caso no había una función, No hay, pues, porque porque la E yo las- lo tomé como una función, esa parte no me está haciendo nada. Por eso yo puse esto. pues no hay directamente. Lo que se tenía que hacer es números, números enteros, números reales, con signo, sin signo, y bueno. Ahí, ahí. Está bien. El resto esencialmente está bien, lo del signo, todo eso funciona, pero hay cosas que no corresponden, como lo que acabo de mencionar, ¿no? Ya está. Ahora está bien, puedo utilizar EBNF como está ahí, con signo de interrogación para decir cero o más, ¿no? Por ejemplo, Ujú. el número, punto, número. Sí, Eso sí. que está entre paréntesis es opcional, entonces está muy bien porque si es un número entero, no tiene. Si es un Mi, número real, sí tiene. mi duda era otro, en la parte de los números que nos ha dado en la hoja. Netos con esos números los poníamos poner un rango. Porque en este caso yo puse de 0 a 9 en un rango. Porque, Podías poner un rango para facilitar, ¿no? Podías. Aunque si pones así como están los dígitos, te puede funcionar para cualquier cantidad, no hay lío. ya está bien. Bien, y una observación en esos datas, en el lenguaje, la palabra data, la palabra reservada, siempre es con minúscula, ¿ya? Ahí está. Los nombres en sí, sí comienzan con mayúscula, pero data como tal es con minúscula, ¿está bien? Está bien. Yes. A ver, ¿qué más entonces del examen? Vamos a seguir viendo un poco. Lo mismo, ¿no? Había que, en base a esa gramática, luego hacer la sintaxis abstracta y la función semántica. Luego esta pregunta 3, fíjense, se da una lista de reglas y la primera pregunta, el inciso A, decía identificar todos los problemas y solucionar los mismos. Cuando dice identificar, quiere decir que de alguna forma ustedes tienen que decir aquí está mal y qué está mal, digamos, o qué problema hay. Por ejemplo, en la regla número 1, recursividad a izquierda, en la regla 1. Recursividad a izquierda, en la regla número 3. Pero la mayoría de ustedes nunca ha identificado directo a pasar a resolver. Algunos sí, pero la gran mayoría no. Y eso no está bien porque dice identificar todos los problemas, es la primera parte, y solucionar los mismos, es la segunda parte de la misma pregunta, o sea, del inciso A. Entonces ustedes tienen que identificar, podrían decir también factorización a izquierda entre la regla 2 y la regla 4, eso para S. Ahora, para A, recursividad a izquierda en la regla número 2 de A. Y podrían decir también factorización a izquierda entre estas reglas. Fíjense que aquí las reglas de A estaban separadas, no estaban seguidas, podían organizarlo mejor ustedes también. Y para B tenían que decir recursiva a izquierda en la segunda regla para B. Eso significa identificar. No pueden pasar directo a solucionar porque se han olvidado de una primera sección que decía
identificar. Entonces tienen que leer bien y hacer lo que corresponde. Este era un ejercicio un poquito largo, pero no era difícil, ¿no? Podían partir haciendo la recursividad izquierda tanto para S, para A y para B. Y luego eso nos hubiera llevado a problemas de factorización a izquierda que también podían resolver fácilmente después. Y en base a eso, que ya está solucionado, construir la sintaxis abstracta y la respectiva función semántica. Ahora, ejercicio número 4, dice 238 del texto base. Si ustedes hubieran resuelto los ejercicios, hubiera sido fácil, ¿no? Ya tener resuelto y directamente copiar, si quieren, de lo que ya resolvieron. Pero si no tenían, entonces tenían que hacer ese momento y era una desventaja. 38, aquí está. A ver, lean un momentito qué se entiende cuando dice esto. 238. A ver. ¿Qué entienden? Muestre, dice, ¿no? Es casi como demuestre, un poquito más suave que demuestre. Que el lenguaje generado por las gramáticas G1, G2 y G3 es el mismo. Sería una gramática, amigo. Ya, lo esencial en este ejercicio es ir viendo qué genera cada gramática. El lenguaje generado por G1, por G2 y G3. Y cuando vayan viendo eso, se van a dar cuenta que es el mismo lenguaje. Pero ¿cómo muestran, cómo demuestran eso? Si ustedes hacen para una cadena, digamos, por ejemplo, dos As, y ven que la cadena formada por dos As se puede generar con las tres gramáticas, es decir, con G1, G2 y G3, es un primer paso, pero no han demostrado nada. O sea, mucha gente ha hecho para una cadena con las tres y listo, han pensado que con eso ya se mostró. No, no es así. No es suficiente, si se dan cuenta, solo con una cadena que se genera en las tres, decir que ya han mostrado, ya han demostrado. ¿Cómo debería ser entonces? Lo correcto debería ser, si han hecho ya para una cadena con dos As o tres As, hacerlo para N As. Y no va a ser muy difícil para un N cualquiera. Y van a ver que para un N cualquiera funciona. Entonces ahí sí están mostrando, están demostrando. Entonces lo esencial era hacer derivaciones, pero no para un número específico, sino para un N. Y con eso sí lograban demostrar que las tres gramáticas generan lo mismo. ¿Está bien? Y el último ejercicio, 245, también está por ahí. Aquí está. De una gramática, dice, para el lenguaje, que consiste de todas las secuencias no vacías de paréntesis y corchetes. O sea, este era el alfabeto, eso nos estaban dando el alfabeto, en el cual los paréntesis y corchetes se emparejen. Entonces aquí había un ejemplo de una cadena. Entonces podíamos tener
los niveles de paréntesis de corchetes anidados o uno al lado del otro, pero nunca iban en, nunca dejaban de ir en pareja, emparejados. Es decir, si abren un paréntesis, en algún momento se cierra el paréntesis, se abre un corchete, se cierra también. Y no estaba desordenado, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la gramática en este caso? Nos están pidiendo una gramática. Entonces, aquí tengo una gramática que puede hacer esto. Fíjense, ese, el símbolo inicial, puede producir lo más simple, un par de paréntesis, pero emparejados, ¿no? Tiene de apertura y tiene de cierre. O corchetes, porque nos han dicho el alfabeto es todo esto. Entonces son 4 elementos. Dos corchetes. Ahora, para hacer lado a lado, podríamos hacer S y S, y esto nos permitía hacer cualquier cantidad de pares, pero lado a lado. Y estas últimas dos reglas nos permiten hacer anidados. Es decir, dentro de un paréntesis pueden venir corchetes, o dentro de corchetes paréntesis, o dentro de paréntesis otros paréntesis, o dentro de corchetes otros corchetes, y así sucesivamente. Entonces, esta podría ser una primera versión de una gramática que solucione el problema. Evidentemente, en el enunciado del texto no nos está diciendo una gramática sin problemas, aunque se supone que para construir un analizador sintáctico correcto, necesariamente tiene que ser una gramática sin problemas. Entonces, había nomás que pensar en corregir este problema, ¿no? Por ejemplo, aquí había recursividad izquierda. También existe factorización a izquierda, pero como consejo siempre es bueno primero hacer la recursividad, el problema más complejo, y luego la factorización, porque no se olviden que cuando resuelvan el problema de la factorización van a aparecer los otros problemas también. Bueno, el otro problema. Entonces, esta es una primera versión que se puede corregir de una forma relativamente simple. Bien, entonces, como han podido ver, el examen no era muy complejo. Si hubieran hecho los ejercicios, también hubieran tenido una gran ventaja. Y no sé si tienen alguna pregunta. Ingeniero, del ejercicio 3 no hay ningún problema con la parte de A, ¿cómo se llama? Ya, la regla que da con B y da hartas veces, 3 veces seguidas. Esta última regla, dices, Sí, o si no, esa o la de arriba, la de A, ahí no hay problema, ¿no? aquí sí hay problema porque hay recursividad izquierda en B. Y esta otra, la otra regla para B, esa sí no tiene problema. Y en el caso de A, que también tiene B, 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 En el caso de A, no tiene ningún problema porque es otro símbolo, ¿no? En el lado izquierdo tenemos A y en el lado derecho es B, otro símbolo. Entonces no hay ningún problema ahí. Y que ahí no habría problema con factorización, con el de abajo, con el penúltimo, no terminado. No, porque son diferentes símbolos en el lado izquierdo. No, el A no terminal tiene abajo, esa B mayúscula abajo tiene otra B, como el que está marcando ahorita. Con ¿Está? esa, ajá. Factorización a la izquierda por la B. Claro, sí, habría factorización izquierda, pero primero resolver la recursividad que había, ¿no? Ah, ya. Otra vez. Ya me eché. Bien, entonces, no sé si hay alguna duda.